Bueno, la idea es hablar un poquito sobre lo que es las complicaciones de la enfermedad renal crónica y, digamos, qué tratamientos hay para prevenir la llegada a diálisis y una vez que el paciente llega a diálisis, ¿qué hacer, no? ¿Qué ofrecerle al paciente? Yo sé que ya tuvieron charlas de algo de enfermedad renal crónica, de trasplante, así que hay cosas que se van a repetir y cosas que por ahí no. Y yo para empezar, quería empezar con la definición de enfermedad renal crónica. ¿Y por qué me parece importante? Porque, a ver, hay gente que no sabe lo que es la diferencia entre lo que es enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Alguien le tira la definición de insuficiencia renal crónica? ¿Es lo mismo? ¿Le parece insuficiencia que enfermedad? Bueno, en realidad cuando uno tiene, por ejemplo, un paciente que tiene microhematuria o un diabético que tiene albuminuria, más de 30 microgramos de albuminuria, y tiene una función renal normal, ¿ese paciente qué tiene? ¿Insuficiencia renal o enfermedad renal? Bueno, ese paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, uno define la enfermedad renal crónica cuando uno tiene anormalidades patológicas, es decir, viene un paciente con hematuria, proteinuria, le hago la biopsia, en la biopsia tiene una glomerulopatía X, ¿sí? Ya vieron glomerulopatías, ese paciente tiene una enfermedad renal crónica. Si tiene un filtrado menor a 60, ese paciente tiene insuficiencia renal crónica. Y la diferencia está que cuando el paciente tiene insuficiencia renal, ya todas sus funciones se ven alteradas. Cuando el paciente tiene un filtrado de 80, 90, con cualquier patología glomerular, ese paciente tiene enfermedad. No tiene complicaciones por tener un filtrado bajito. Marcadores de daño renal. En sangre, creatinina elevada, en orina, microhematuria, albuminuria, proteinuria o estudios de imágenes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le hago una tomografía y tiene riñones así gigantes, lleno de quistes renales, con función renal normal, ¿tiene enfermedad renal crónica ese paciente? Sí, tiene enfermedad renal crónica. Me parece importante aclarar esto porque por ahí no se sabe bien la diferencia entre enfermedad renal crónica e insuficiencia. Y la enfermedad renal crónica abarca muchos más pacientes lo que es la insuficiencia renal crónica, es decir, un filtrado por debajo de 60. Ahora, si hay un paciente que tiene menos de 60 filtrados, ese paciente por definición tiene insuficiencia renal crónica. Ojo, porque si ustedes le hacen un filtrado glomerular a un paciente, una paciente de 85 años y le da 55 de filtrado, por ahí decir que ese señor o señora de 85 años tiene insuficiencia renal pareciera ser un poquito mucho. Hay otros parámetros que nos permiten decir si este paciente tiene insuficiencia renal, como son el fósforo, la anemia, etc. Así que ojo en un paciente añoso, donde tiene tiene una creatina un poquito elevada para lo que es la edad del paciente, y eso hace que el filtrado le dé menor de 60. Pero en general, un filtrado menor de 60 se asocia a insuficiencia renal crónica. Dicho esto seguramente ya lo vieron, cuando uno habla de enfermedad renal crónica, la definición que yo les mostré hace rato, en el mundo más o menos es 10% de pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica. Acá en Argentina se hizo un estudio, no muy grande, que mostró que el 12,7% de los pacientes tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Obviamente, si uno toma pacientes esto es población total, ¿no? Pero si uno toma pacientes con 60 años o de 50 para arriba, con diabetes, hipertensión, esa prevalencia de 12,7%, 12,3%, se va a ir para arriba, va a ser 40, 30, va a ser mucho más alta. Pero esto del 12,7% es de una población general total, de todas las edades posibles. Y fíjense que prácticamente en todos los países, algunos países más y otros menos, está cerca del 10%. Es decir, que en la Argentina, si tenemos 45 millones de habitantes, 4,5 millones tienen un grado de enfermedad renal crónica. Seguramente muchos tendrán una enfermedad renal crónica leve, porque obviamente en la avanzada son mucho menos los pacientes, pero imagínense si todos estos pacientes llegaran a diálisis. No alcanzarían ni los nefrólogos ni los centros de diálisis para tratar a esos pacientes. Pero vamos a ver qué pasa con ese grupo de pacientes. Ahora bien, cuando uno ve las causas de enfermedad renal crónica, que es lo mismo de insuficiencia renal crónica,
Estos son datos del registro argentino de diálisis. Van a ver que la principal causa es la diabetes. Aquí dice nefropatía diabética, y la nefropatía diabética es una definición diferente. Enfermedad, digamos, renal diabética o pacientes con diabetes como comorbilidad. Porque para decir que un paciente tiene nefropatía diabética, yo tengo que hacer una biopsia de riñón y ver que tengo una anatomía patológica de nefropatía diabética. Pero bueno, más allá de esa disquisición, la principal causa es la diabetes. Segundo lugar, la nefroangiosclerosis o la hipertensión de larga data. Y después, la tercera causa es no filiada. Esto se ve mucho en hospitales públicos, donde el paciente llega al hospital sintiéndose mal, con palidez, mal estado general. Uno le hace un laboratorio, tiene 400 de urea, 10 de creatinina, riñones chiquititos, y esa es la causa no filiada. ¿Por qué? Porque el paciente no consultó, porque no le dieron turno, o por la razón que fuera. Ese paciente llegó básicamente a diálisis sin ningún diagnóstico, ¿sí? En el primer mundo, cuando pasa eso, se le hace un test genético para saber la causa de la enfermedad renal crónica. Acá es muy caro, sale casi 800.000 pesos, así que es difícil de hacer, y menos en el ámbito público. Fíjense que en Estados Unidos, el registro americano de diálisis también, diabetes, hipertensión, bueno, ellos tienen un poquito menos de... Bueno, en tercer lugar está la causa desconocida. O sea, pasa más o menos lo mismo básicamente en todo el mundo. Ahora bien, ustedes que son, van a ser clínicos o hacen clínica médica, tienen que saber dónde ir a buscar esos pacientes para después decir, che, yo voy a manejar a este paciente y en algún momento lo voy a derivar al nefrólogo, pero en principio lo puedo manejar yo, ¿sí? No hace falta que el nefrólogo lo maneje, lo pueden manejar ustedes tranquilamente. Entonces, ¿dónde ir a buscar ese paciente? Bueno, en la población con hipertensión, la población con diabetes, la población con enfermedad cardiovascular. Si yo voy a una coronaria, una unidad coronaria de cualquier hospital, sea público o privado, y me fijo las creatininas de esos pacientes internados en la coronaria, se van a dar cuenta que casi 40-50% tienen algún grado de enfermedad renal crónica, ¿sí? O sea que hay que ir a buscar al paciente con enfermedad cardiovascular. Historia familiar de enfermedad renal crónica. Hay muchos trabajos que muestran que aquellos familiares de gente con insuficiencia renal avanzada tienen mayores chances de tener algún grado de enfermedad renal crónica. Obviamente, ocupaciones, exposiciones ambientales de alto riesgo, plomo, arsénico, etcétera, y otras enfermedades como lupus eritematoso, obesidad. Cuando yo tengo un paciente obeso, tengo que ir a buscarle la enfermedad renal, porque hay una gran asociación entre síndrome metabólico y enfermedad renal crónica. O sea que a esos lugares tienen que ir ustedes a buscar al paciente. O sea, cuando ven un paciente en alguno de estos contextos, tengo que hacer un screening para ver qué función renal tiene ese paciente y ver si tiene enfermedad renal crónica. Bien, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, tratamos de clasificarla, ¿sí? Entonces surgió una clasificación que primero se basó en el filtrado glomerular. No voy a hablar de si uno hace screening de creatinina o filtrado. Hoy en día no quedan dudas que es mucho mejor medir filtrado glomerular que screening de creatinina, ¿sí? Por distintas razones que me imagino que ya lo hablaron. Pero esta fue la primera clasificación, ¿sí? Grado 1, estadio 1, estadio 5. Fíjense que la gran mayoría de la población con enfermedad renal crónica tiene un estadio 3A. 3A significa filtrado de 45 a 60, básicamente. Y el 3B, que ya es mucho menos, fíjense que el filtrado es de 30 a 44. Ya por debajo de 30 el paciente tiene un estadio 4 y ya que empezar a pensar en tratamiento sustitutivo. Pero después a eso se le agregó la albuminuria. Entonces tienen el A1, A2 y A3. Fíjense que el A1 es menos de 30 miligramos de albuminuria en 24 horas, 30 a 300 microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Fíjense que si yo, por ejemplo, tengo un paciente con estadio 3A y tiene una albuminuria mayor a 300, me figura en rojo, ¿sí? Esto se le llama el semáforo de la enfermedad renal, ¿no? O el mapa de calor. Cuando está en rojo, ¿esto qué quiere decir? Que el paciente tiene más chances de progresar hacia la diálisis o morirse de causa cardiovascular, ¿sí? O sea que cuando más proteinuria y peor función renal, fíjense que a los pacientes les va mucho peor. Entonces, vamos a la primera pregunta. Obviamente esto para que levanten la mano. Yo tengo un varón
de 67 años con antecedentes de sobrepeso, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidémico, extabaquista. Tiene todos los factores de riesgo para enfermedad renal, todos, ¿sí? Trae un estudio al consultorio, tiene una creatinina de 1.8 y cuando le mido el filtrado por seca de EPI me da 38 mililitros minuto. ¿Ese paciente qué estadio tiene? En base a lo que vieron hace rato. ¿1, 2, 3 o 4? ¿Y dentro del 3? Muy bien, muy bien. Yo le digo a alumnos de medicina, esta es pregunta de examen. Y ahí le dan bolilla. Pero bueno, es importante que sepan el estadio para cuando presentan un paciente y sepan el riesgo que tiene ese paciente. Bien. Entonces, como yo le digo a los alumnos de medicina, si uno ve las funciones que tienen los riñones, se van a dar cuenta que, wow, cuántas funciones que hay. Si uno compara con el corazón, ¿qué hace el corazón? Bombea sangre. Si uno lo compara con el riñón, fíjense, eritropoyesis, remodelado óseo, ¿qué más? Hidrógeno, sodio, renina, angiotensina, aldosterona. Más funciones que el corazón tiene, ¿no? Yo sé que el corazón es un poquito más importante, pero bueno. Esto se los muestro para que vean que cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica, todas estas funciones se empiezan a alterar. Y al alterarse van a dar distintos tipos de signos y síntomas, que lo vamos a ver ahora. Entonces, este paciente tiene varias patologías, ¿sí? Tiene un filtrado de 38. ¿Y cuál de estas ustedes creen que esté relacionado a enfermedad renal crónica? Hipertrofia ventricular izquierda, anemia, hiperparatiroidismo secundario, o todas son correctas. ¿Qué opinan? Fácil, bueno. Con esto se sacan un 10. Bueno, muy bien. Bueno, entonces dicho eso, cuando dijimos de las funciones, que tienen mucho mejor función los riñones que el corazón, ¿cuáles son las complicaciones cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica? Bueno, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, anemia, enfermedad ósea, desnutrición e inflamación. Muchas veces van de la mano, acidosis metabólica, y hay un montón de otras cosas que no las nombré acá porque no me alcanza la diapositiva, que después se las voy a mostrar. Pero principalmente todo esto es lo que le ocurre a un paciente que tiene un filtrado menor a 60. Entonces vamos a tratar de ir desglosando uno por uno. Hipertensión. ¿Les parece que es frecuente la hipertensión en la enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que comienza primero, la hipertensión o la enfermedad renal crónica? ¿Qué opinan? ¿Cómo? ¿La hipertensión o la enfermedad renal? La enfermedad renal, dice acá uno, al otro dirá la hipertensión. Bueno, yo les voy a dar los dos casos. Acá es la hipertensión como causante de enfermedad renal crónica. Fíjense, hipertensión sistémica, falla renal o injuria renal a nivel de los vasos, ¿sí? Arteriola aferente, eferente, etcétera, a nivel del glomérulo, ¿sí? Hipertensión glomerular, a nivel de los túbulos y el intersticio. Esos son los 4 componentes de un riñón, ¿sí? Todo esto me lleva a que el paciente tenga una progresión de la enfermedad renal crónica y me lleve al daño que es la nefroangiosclerosis, que yo la veo en la anatomía patológica cuando un paciente lo biopsio, ¿sí? Y el paciente llega a insuficiencia renal crónica terminal. Pero, hay varios estudios, este es viejísimo, pero muy interesante porque muestra que aquellos pacientes que comienzan con algún grado de microalbuminuria ya empiezan a tener hipertensión. Es decir, primero aparece la albuminuria y después la hipertensión. Entonces, es como que está un poco discutido el huevo o la gallina. ¿Qué comienza primero? ¿Si la enfermedad renal o la hipertensión? No se sabe, está discutido, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que a veces aparece primero el daño renal manifestado por la microalbuminuria y después recién aparece la hipertensión arterial. De cualquier manera, es un círculo vicioso. Aquellos pacientes con enfermedad renal crónica van a tener más hipertensión y aquellos pacientes con más hipertensión van a empeorar la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, uno tiene que cortar ese vínculo con tratamiento médico, obviamente. Fíjense, de un estudio viejo, pero recontra conocido, cómo esto es función renal, 90, 15 a 29, ¿no? Filtrado glomerular. Fíjense cómo la prevalencia de pacientes con hipertensión va aumentando a medida que va empeorando la función renal. Esto lo vemos y de hecho en pacientes con insuficiencia renal estadio 4, filtrado por debajo de 30, a veces están con 3 drogas para tratar la hipertensión, ¿sí?
hay un poquito de hipertensión por aumento de resistencia, pero también hay por aumento de volumen. O sea, los pacientes están, aunque no los vea clínicamente, están sobrecargados de volumen. Y eso también favorece a la hipertensión. Entonces, cuando tenemos que controlar la presión arterial en estos pacientes, siempre es mejor hipotensores y renoprotectores. ¿Cuáles son los renoprotectores hoy en día? IECA o ARA, principalmente. Si no podemos, porque el paciente tiene una estenosis arterial renal o porque empeora la función renal cuando yo le doy un valsartán, un enalapril, lo que sea, bueno, usaría amlodipina o alguna otra droga. Lo que sí se sabe es que cuando el paciente tiene proteinuria, es mejor que la presión esté mucho más baja todavía, que lo que uno define como presión arterial normal por debajo de 140-90. Si el paciente tiene proteinuria, lo ideal es que la presión esté más cerca de 120-80. Bien, vamos a la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Hablamos de hipertensión, que tiene un poquito que ver con la enfermedad cardiovascular. Fíjense que es la causa más frecuente de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. Es la principal causa de muerte. ACV, infarto, muerte súbita, etc. Anualmente casi un 10% de la totalidad de los pacientes en diálisis mueren por esa causa. O sea, más o menos la mortalidad en diálisis, para que tengan una idea, está alrededor del 18-20%, registro argentino de diálisis, la mitad, 50%, se muere de enfermedad cardiovascular. Y fíjense que el riesgo de morir por la enfermedad cardiovascular es 30 veces más que en la población general, ¿sí? O sea que la enfermedad cardiovascular está muy unida a la enfermedad renal. Fíjense acá, filtrado más de 60, cómo a medida que va bajando la función renal, los eventos cardiovasculares van aumentando, ¿sí? Fíjense cómo aumenta tremendamente a medida que empeora la función renal. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuándo comienza a aumentar el riesgo cardiovascular en el paciente renal, paciente con enfermedad renal crónica? Este es un estudio muy, muy viejo, pero hagan de cuenta que se tomaron 1 millón de afiliados de una obra social en Estados Unidos, podemos agarrar OSDE, Swiss Medical, y esa obra social, los médicos de esa obra social le piden creatinina a los pacientes, ¿sí? A los afiliados. Bueno, con esa creatinina se calcula el filtrado glomerular. Fácil. Creatinina, sexo, edad, y ya con eso calculamos el CKD-EPI. Bueno, ellos lo que vieron, y después vieron las internaciones que tenían los pacientes. Entonces ellos vieron que a medida que bajaba el filtrado por debajo de 60, aumentaban drásticamente las muertes por cualquier causa, aumentaban el número de hospitalizaciones y aumentaba el número de episodios cardiovasculares. O sea que pareciera ser que cuando el paciente tiene entre de 70 a 60, ya el riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte cardiovascular y de hospitalizaciones empieza a aumentar. Fíjense, esta es una diapositiva súper vieja, pero que muestra muy bien qué es lo que pasa en un paciente renal. Fíjense, estas son las distintas edades. Acá tenemos en azul, o no sé si azul, población general, y acá tenemos pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Van a ver que una persona, por ejemplo, de 25 a 34 años, tiene el mismo riesgo cardiovascular que una persona de 85 años, ¿sí? O sea que cuando trasplantamos los pacientes, esta curva baja y se queda acá en el medio. O sea que el trasplante es mucho mejor que obviamente que el paciente se quede en diálisis. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en el paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, esto de acá abajo, los no modificables, los modificables no se lo voy a leer porque es lo que se dice en todos los congresos de cardiología y eventos de cardiología, que son los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Pero aparte de eso, no, de enfermedad cardiovascular, perdón. Pero aparte de eso, están los específicos de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son? La anemia se asocia a hipertrofia ventricular izquierda. La alteración del metabolismo óseo-mineral, ¿sí? También se asocia a calcificaciones vasculares, la desnutrición, la inflamación. Todo eso, junto a los otros factores, hacen que los pacientes tengan mucho más chances de hacer ACV, infarto, muerte súbita, etcétera, etcétera. Más internaciones, mayor mortalidad. O sea que básicamente es una sumatoria de cosas a la cual se agrega lo que tiene que ver básicamente con la enfermedad renal crónica. Una cosa interesante es que, yo le dije al principio, que si todos los pacientes con insuficiencia renal requirieran diálisis, no alcanzarían los centros de diálisis para dializar a toda esa gente. No sé si por fortuna o qué, pero fíjense acá que a medida que va empeorando la función renal, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes se muere sin llegar a diálisis. Fíjense acá,
Estadio 4, filtrado de 15 a 29, 45% de mortalidad y solamente un 20% de ese grupo llega a diálisis. Y el resto no le pasa, no tiene ningún evento. Es decir, las chances de un paciente con estadio 3 y 4 son mayores de morirse de un evento cardiovascular que de llegar a la diálisis, ¿sí? Eso quiero que lo tengan como concepto. Vamos a la hipertrofia ventricular izquierda, muy común en los pacientes con enfermedad renal crónica. Acá están los factores de riesgo para hipertrofia ventricular. Hay cosas que no son reversibles, como la edad, la diabetes, las arterias que están enfermas. Y hay cosas que son reversibles, como una fístula arteriovenosa, bueno, habrá que corregir, anemia, hipertensión, expansión del volumen, ¿sí? Sobrecarga de volumen, un medio interno urémico, anomalías en el metabolismo óseo-mineral. O sea que hay un montón de causas que generan que el paciente tenga hipertrofia ventricular izquierda. También de causas hemodinámicas. Recuerden, hipertrofia ventricular izquierda concéntrica y excéntrica, la excéntrica por respuesta a sobrecarga de volumen. Acuérdense que a medida que el paciente va empeorando en función renal, va aumentando, aunque uno no lo vea, el volumen extracelular. O sea, eso se ve claramente. De hecho, a medida que empeora la función renal, tenemos que ir aumentando los antihipertensivos, ¿sí? Eso se ve claramente. Y por el otro lado, la concéntrica, todo esto me va a llevar a que haya una hipertrofia ventricular izquierda, que a su vez va a terminar en una dilatación del ventrículo. Y eso asociado a muerte súbita o muerte cardiovascular. Fíjense que, de nuevo, filtrado glomerular, como a medida que va empeorando el filtrado glomerular y el paciente llega a diálisis, la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda va aumentando. La hipertrofia es la principal causa de muerte en diálisis. Y fíjense que casi el 70-75% de la población que llega a diálisis tiene algún grado de hipertrofia ventricular izquierda. Por lo tanto, es un factor muy importante de mortalidad en insuficiencia renal. Y acá ven una curva de supervivencia, que aquellos pacientes que tienen hipertrofia se mueren más que aquellos pacientes que no tienen, claramente. Me imagino que habrán escuchado hablar del síndrome cardiorrenal. Son 5, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El crónico es el tipo 2 y el tipo 4. En el tipo 2 es cuando yo tengo una enfermedad cardíaca, llámese infarto, insuficiencia cardíaca, cualquier patología cardíaca. Eso, por una cuestión de, y no viene al caso porque sería muy larga la charla, por cuestiones hormonales, aumento de sustancias vasoactivas, etcétera, me van a dañar al riñón, ¿sí? A los riñones. Y eso a la larga me va a terminar generando falla renal y lo que se llama síndrome cardiorrenal. El típico paciente que ustedes ven en coronaria, que es que si le das mucho líquido, le mejoras el riñón, mejoras la función renal, pero empeoras el corazón. Y si viene el cardiólogo y le mete diurético a morir, ¿sí? El corazón está mucho mejor, mejoramos la fracción de eyección, pero ¿qué pasa con el riñón? La creatinina se va al diablo. Ese es el típico paciente con síndrome cardiorrenal. Tipo 2. El tipo 4 es cuando yo tengo una glomerulopatía, una nefropatía diabética, pero sobre todo una glomerulopatía que me va generando a medida que va empeorando hipertensión arterial y daño que me va a repercutir en el corazón. Y ese paciente también, por otro lado, tiene un síndrome cardiorrenal, ¿sí? Sé que básicamente esto es el síndrome cardiorrenal. Fíjense que si yo tengo un daño renal crónico, me aumenta la mortalidad cardiovascular. Acá hay activación neurohormonal, disminución de flujo sanguíneo, disminución de perfusión renal. Es un círculo vicioso que hay que tratar de cortarlo, pero es muy común de ver síndrome cardiorrenal en pacientes que están internados en la coronaria, ¿sí? Y que a veces estamos con el cardiólogo tratando de ver qué hacer. Una posibilidad es que cuando el paciente tiene un filtrado muy bajito, 20, por ejemplo, 20 de filtrado, que uno dice, che, pero con 20 te parece dializarlo. Bueno, una posibilidad es ponerlo en diálisis peritoneal. Uno le pone un catéter en el peritoneo, hace algunos cambios, ese peritoneo me permite hacer una ultrafiltración de 500 mililitros por día y eso al paciente no le va a mejorar la supervivencia, pero por lo menos le va a mejorar la calidad de vida. Así que el paciente se interna menos por sobrecarga de volumen. Calcificaciones vasculares, recontra frecuente, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos tipos de calcificaciones, la arteriosclerosis, que es calcificación de la íntima, y la arteriosclerosis, que es calcificación de la media. ¿Cuáles creen ustedes que pasa más en la insuficiencia renal crónica? ¿La media o la íntima? Sin leer acá. ¿Ya leyeron? Bueno, en general es la media, ¿sí? Pero también
pasa lo de la íntima. O sea, en general hay clasificación tanto de la media como de la íntima. Pero principalmente, si uno tuviera que elegir cuál es la más frecuente, es la clasificación de la media. Es la que me da rigidez de la arteria, ¿sí? Fíjense, un estudio viejito también, con clasificación de las coronarias, cómo a medida que el paciente va empeorando en su función renal, el porcentaje de pacientes con calcificación coronaria va aumentando drásticamente. De hecho, hay un trabajito que muestra que aquellos pacientes jóvenes de 25 años, 30 años que están en diálisis, si uno le hace una tomografía, se ven las coronarias calcificadas, ¿sí? Pacientes de 25, 30 años, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de calcificación vascular? Millones, ¿sí? Comenzando por la edad, siguiendo por la enfermedad renal crónica, por alteraciones del metabolismo óseo mineral. La verdad que hay muchísimas causas, no se las voy a nombrar a todas, ¿sí? ¿Cómo podemos medir la calcificación vascular? Hay una manera indirecta de medir la calcificación vascular, es con la velocidad de onda de pulso. Yo lo que hago es veo la velocidad que tiene la sangre que va desde acá arriba hacia acá abajo, ¿sí? Se mide en milisegundos y cuando la velocidad es mayor, quiere decir que las arterias están recontra calcificadas, ¿sí? O sea que la sangre va más rápido, porque la arteria no se mueve. Entonces, eso se asocia a mayor mortalidad, ¿sí? Cuando yo tengo una velocidad de pulso muy bajita, eso quiere decir que todavía la arteria está complaciente y que no está tan calcificada. Es una manera indirecta de ver si el paciente tiene calcificación vascular. La otra es con una tomografía, obviamente, pero esto también nos ayuda. Bueno, salimos de lo cardiovascular y nos metemos en otro mundo, que es el mundo de la anemia. Ustedes saben que la anemia es súper frecuente en la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos enfocar clínicamente el problema de la anemia? Bueno, primero que la definición de anemia es menos de 3 en el hombre, de hemoglobina, menos de 2 en la mujer, pero se desarrolla en el curso de la enfermedad renal crónica, principalmente cuando el paciente tiene un filtrado menor a 60, cuando el paciente tiene, de nuevo, insuficiencia renal crónica. Se asocia a peor pronóstico, ¿por qué? Porque, buenas, ¿qué tal? Porque el paciente con anemia tiene más internaciones, o sea, peor calidad de vida, mayor enfermedad cardiovascular y, por ende, mayor mortalidad. Principalmente, las causas de anemia en la insuficiencia renal son muchas, ¿sí? No solamente es el déficit de eritropoyetina, que es lo que producen los riñones, pero también hay que buscar otras causas, déficit de hierro, pérdidas gastrointestinales, estado inflamatorio, inhibidores urémicos, la PTH, que en estos pacientes está elevada, actúa a veces como un inhibidor urémico y no permite que la eritropoyetina pueda actuar en la médula ósea. Por lo tanto, digamos, hay un montón de causas. No solamente quedarse con que el paciente tiene anemia, le doy eritropoyetina y ya está. Si el paciente no tiene hierro, la eritropoyetina no va a funcionar, ¿sí? Bien, eso por un lado. Esto de nuevo para mostrarles cómo a medida que va bajando la función renal, el porcentaje de pacientes con anemia es mucho mayor. Y eso lo vemos todo el tiempo en el consultorio. Bueno, hay algunos problemas que se plantean con la anemia, de cuándo tratarla, cómo tratarla, hasta qué nivel de hemoglobina llevar. Y eso ha llevado a que se hagan varios estudios. Lo que se sabe que tener anemia no es gratis, pues se asocia a enfermedad cardiovascular principalmente. Pero en el momento de se pensó, bueno, a ver, ¿por qué no darle una eritropoyetina al paciente y llevarlo a una hemoglobina de 13, como tiene una persona completamente sana? Bueno, lo que se ha visto con los trabajos que se hicieron es que está mal llevar un paciente a una hemoglobina de 13-14, porque la gran mayoría de los trabajos ha mostrado que estos pacientes tienen aumento de la viscosidad sanguínea y por ende mayor número de eventos trombóticos, infarto y ACV. De hecho, hubo un trabajo con darbepoetina, que es parecida a la eritropoyetina, nada más que se usa una vez a la semana, y donde se vio que aquellos que uno lograba un hematocrito normal les iba mucho peor desde el punto de vista cardiovascular. Por lo tanto, hoy en día uno no trata de llevar al paciente a 43 de hematocrito porque es peor para el paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les conté recién. Entonces, en conclusión, uno no tiene que llevar al paciente a que tenga una hemoglobina y un hematocrito súper alto, como una persona sana, sino que hay niveles adecuados de hemoglobina y hematocrito en los pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre, antes de dar algo de eritropoyetina, controlar
cómo está el hierro, controlar dosaje de vitamina B12, de folatos. Y obviamente el objetivo, como yo les dije, hoy en día es el de una hemoglobina que va entre 10 y 12 y un hematocrito entre 30 y 36. Eso es el objetivo. Más de eso no vale la pena porque la empeoramos, ¿sí? Bueno, y obviamente el tratamiento es con eritropoyetina. Hoy en día hay otras drogas que son, que lo que hacen es activar el sistema HIF. ¿Escucharon hablar del sistema HIF? HIF es, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora, pero bueno, después se lo digo, porque ahora no me sale. Pero bueno, es lo que les pasa a la gente que vive en el altiplano, ¿sí? Los que viven en el altiplano, el sistema HIF está aumentado, ¿sí? Y eso hace que los pacientes tengan un hematocrito mucho más alto. Bueno, acá es lo mismo, hay drogas que activan este sistema y hacen que se genere eritropoyetina en otros lugares del cuerpo, sacando el riñón, ¿sí? Esto valió el premio Nobel a la gente que estudió el sistema HIF, ¿sí? Que es la inducción de hipoxia, sistema de inducción de hipoxia, básicamente para que sepan de qué se trata. Y hoy en día ya hay drogas que actúan sobre eso, en Argentina hay drogas, lo que pasa es que si uno la compara con la eritropoyetina son drogas muy caras, o sea, lamentablemente no se pueden usar porque son excesivamente caras. Bien, salimos de la anemia, nos metemos en la enfermedad metabólica ósea de la insuficiencia renal. Ustedes saben que el hueso se altera mucho cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica y vamos a ver por qué. Por un lado, repasar el metabolismo de la vitamina D. Recuerden que la vitamina D va al hígado y se transforma en calcidiol, o lo que uno mide en el consultorio, que es la 25-hidroxi. Cuando uno pide dosaje de vitamina D, uno lo que está midiendo es el calcidiol. Y el calcidiol es una vitamina, no una hormona. El calcidiol, o la 25-hidroxi, que es lo mismo, va a ir a los riñones y gracias a la 1-alfa-hidroxilasa se va a transformar en 1,25 o calcitriol. El calcitriol, a diferencia del calcidiol, es una hormona y como hormona actúa sobre receptores para la vitamina D. Digo esto para que no confundir la vitamina D que uno dosa con el calcitriol. Son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente que cuando yo tengo un déficit de vitamina D, de la que yo mido, vitamina D2 o D3, yo tengo que darle ergocalciferol o colecalciferol. En otros países del mundo existe directamente el calcidiol. O sea, no hace falta darle ergocalciferol o colecalciferol, sino ya le doy el calcidiol. Y eso es un sustrato importante para transformar al calcitriol, que es lo que yo necesito para el metabolismo óseo mineral. Bien, ¿qué es lo que pasa en un paciente con la enfermedad renal crónica? Esta diapositiva me encanta porque muestra qué pasa con el metabolismo óseo mineral en toda la evolución. Paciente con un filtrado prácticamente normal, hasta que un paciente llega a diálisis y después se trasplanta. Fíjense que el número 1 es el FGF23, factor de crecimiento fibroblástico. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? Bueno, ¿qué hace? Es una hormona fosfatúrica, que es donde se produce en el hueso. ¿En base a qué? Respuesta al nivel de fósforo en sangre. Es decir, yo el domingo voy, me como un asado así tremendo, con mucho fósforo, porque las proteínas tienen mucho fósforo, y ahí la hormona aumenta. ¿Para qué? Para que los riñones eliminen fósforo. ¿Sí? Una hormona fosfatúrica. Lo que pasa es que en pacientes con insuficiencia renal no está bueno tener el FGF23, primero porque me inhibe a la PTH, por un lado, y segundo, porque se asocia a eventos cardiovasculares, hipertrofia ventricular izquierda, aterosclerosis, etc. Pero bueno, lo primero que aumenta es el FGF23. En segundo lugar, fíjense, baja la 1,25, baja el calcitriol, porque el riñón se encarga de generar calcitriol. En tercer lugar, como baja el calcitriol, me baja el calcio, sube la PTH, ¿sí? Fíjense que acá en diálisis la PTH está recontraaumentada. Acá abajo y el fósforo, fíjense que recién en estadio 4 recién empieza a aumentar el fósforo. ¿Por qué en el estadio 4 y no en el estadio 2 o 3? Porque el FG23 lo que hace es tratar de generar mucha fosfaturia. Lo que pasa es que llega un momento que no hay masa renal para que se elimine todo el fósforo necesario. Entonces ahí empieza a aumentar el fósforo. Con lo cual, eso es básicamente la fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario. Bueno, esto es lo mismo desde el punto de vista médico. Lo que tenemos hoy en día como tratamiento son los análogos de la vitamina D. Existe el calcitriol se compra, y hay otros un poquito más caros, como el paricalcitol.
Y después están los calcimiméticos. ¿Qué son los calcimiméticos? Son drogas que actúan en la glándula paratormona, en los receptores del calcio, ¿sí? Sensible al calcio. Entonces, activan ese receptor y lo que hacen es inhibir la producción de paratormona. Bien. Ahora, ¿tener la PTH alta es bueno? No, para nada. La PTH alta es bastante tóxica, me genera daño en el hueso, porque la PTH me saca calcio del hueso, produce aumento en la resorción ósea, por lo cual me debilita y aumenta el riesgo de fracturas. Pero por otro lado, la PTH alta se asocia a calcifilaxis, a resistencia a la eritropoyetina, a trastornos neurológicos, etc. Por lo tanto, la PTH me aumenta la morbilidad, por un lado, y también me aumenta la mortalidad. O sea, hay trabajos que muestran que una PTH por arriba de 300 se empieza a asociar a un aumento de la mortalidad. Fíjense acá cómo a medida que va empeorando el filtro glomerular, el calcio baja y el fósforo aumenta, sobre todo a partir del estadio 4 de enfermedad renal. Y fíjense que en el ámbito de la nefrología al fósforo se lo llama el asesino. ¿Por qué? Porque el fósforo, está mostrando que hay insuficiencia renal por un lado, pero a su vez el fósforo lo que hace es unirse al calcio y depositarse en las arterias, ¿sí? Hay un mecanismo donde en la célula endotelial lo que hace el fósforo es tratar de cambiar la célula de vascular en una célula osteoblástica. ¿Y el osteoblasto qué hace? Quiere formar su matriz y llama al calcio. Y así es que se produce uno de los mecanismos de calcificación y el fósforo está muy metido en ese mecanismo de calcificación. Por lo tanto, de hecho hay un trabajo en población general que mostró que aquellos pacientes que tienen fósforo un poquito por arriba del límite superior a lo normal, les va peor que aquellos que tienen fósforo bajo. Así que ojo con la Coca-Cola, ojo con las proteínas, etcétera. Comer menos. Bueno, estas son las guías que usamos en nefrología, que son las CADIGO, que se van actualizando sobre distintas patologías de los riñones, básicamente. Obviamente, el nivel de PTH, ellos dicen, ¿qué nivel de PTH debería tener un paciente? Bueno, el nivel de PTH debe ser normal, salvo en diálisis. En diálisis, un paciente, el valor normal de PTH es de 2 a 9 veces el límite superior a lo normal. Es decir, si yo tengo un paciente con 300 o 400 de PTH en diálisis, está bien, porque eso me permite que haya un más o menos normal recambio óseo. Pero en pacientes sin diálisis, el valor de PTH debería ser normal. Lo mismo que para el calcio y para el fósforo. Calcio y fósforo normal en todos los estadios de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos dentro de lo que es el metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica? Bueno, tener un calcio normal, ¿sí?, corregido por albúmina, un fósforo normal, menor de 5 si es posible, hacer dieta hipofosfatémica, eso puede enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene un fósforo alto, yo puedo usar quelante del fósforo, asociados a calcio o no. Si son no asociados al calcio, mucho mejor. Hay drogas que no vale la pena, el Sevelamer, pero eso es muy de nefrología. Y para el hiperparatiroidismo secundario, usar calcitriol o usar calcimiméticos que se pueden usar, básicamente. Bien, vamos a la desnutrición. La desnutrición es bastante frecuente, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y diálisis, ¿sí? Las causas, millones de causas, disminución de la ingesta proteica, la inflamación, acidosis metabólica que estos pacientes tienen, resistencia anabólica, en diálisis pérdida de proteínas por diálisis. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, habrán escuchado hablar, que está de moda ahora, la sarcopenia, la fragilidad, todo eso produce, y obviamente se asocia a mayor riesgo cardiovascular e infeccioso y mayor mortalidad. ¿Cómo evaluamos la desnutrición? ¿Con qué parámetros? ¿Ustedes creen que la albúmina puede ser un buen parámetro para medir desnutrición? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No lean, ¿eh? No, no es un buen parámetro. ¿Por qué? Porque la albúmina, si yo la pido, por ejemplo, en contexto de terapia intensiva, puede estar baja y me está hablando de sobrecarga de volumen. O si tengo un paciente muy inflamado, la albúmina también me habla de un factor predictor de inflamación. Por lo tanto, la albúmina la usamos, la pedimos, pero no es lo mejor, ¿sí? La prealbúmina es mucho mejor, pero es muy cara. Entonces no se pide prealbúmina. Para medir masa muscular, en diálisis nos sirve mucho la creatinina. La creatinina
no me sirve para ver función renal porque el paciente ya la perdió, ¿sí? Cuando está en diálisis, pero sí, si el paciente tiene una creatinina muy bajito, me está hablando que ese paciente no tiene masa muscular. Y si no tiene masa muscular, está desnutrido y tiene altas chances de morirse. Bueno, el índice de masa corporal y la pérdida de peso. Y el manejo, bueno, soporte nutricional individualizado, corrección de la acidosis, adecuar el aporte proteico, etc. Fíjense lo que yo les decía, esto es función renal, a medida que va empeorando la función renal, los niveles de albúmina van bajando, pero ahí difícil saber si es por desnutrición, si es por inflamación o por sobrecarga de volumen. Complicado, ¿no? No es el mejor parámetro. Y la inflamación va de la mano de la desnutrición, es recontra frecuente en enfermedad renal crónica, las causas, aumento del estrés oxidativo, toxinas urémicas. Hoy en día hay no menos de 300 toxinas urémicas, ¿sí? Son moléculas de mediano peso molecular que algunas se han descubierto, se les puso nombre y muchas que no, ¿sí? Y la verdad que hay un montón de trabajos que se están haciendo para disminuir esas toxinas urémicas, por lo menos las conocidas, y ver si de esa manera la evolución de la falla renal disminuye. Pero bueno, está todo muy en estudio. Infecciones y accesos vasculares, una fístula, una prótesis, un catéter, la biocompatibilidad del filtro de diálisis, la disbiosis intestinal, que está muy de moda, y la enfermedad periodontal, ¿sí? Obviamente las consecuencias son la progresión de la enfermedad crónica, arteriosclerosis acelerada, mayor muerte, mayor anemia, etc. ¿Qué solicitamos para evaluar inflamación? Bueno, la ferritina es un parámetro de inflamación, la albúmina, como dijimos recién. En el mundo ideal sería la IL-6, la interleuquina 6, pero se puede hacer en muchos lugares, pero es súper cara y nadie la autoriza. Y obviamente la PCR ultrasensible, ¿sí? La proteína C reactiva, que en diálisis en general se pide, por lo menos cuando el paciente ingresa a diálisis, se pide una PCR para ver el grado de inflamación. Y de hecho hoy en día hay trabajos de investigación en drogas que actúan sobre la interleuquina 6 para bajar la inflamación en diálisis y de esa manera ver si al paciente le baja la mortalidad cardiovascular. Recién están ahora los trabajos, ¿sí? Pero ya hay drogas para actuar sobre la inflamación. Como yo les dije, los pacientes con inflamación tienen la PCR muy alta, los pacientes con PCR muy alta se mueren más que aquellos pacientes con PCR normal, y los pacientes muy inflamados tienen la albúmina baja, que se mueren más que aquellos pacientes con albúmina normal. Y esto, bueno, la paradoja de los marcadores, ¿no? De lo que es la albúmina y la PCR. Fíjense que se forma como una U, ¿sí? Pero bueno, nada, es para mostrarle. Bueno, volvemos al caso clínico. El paciente empeoró la función renal. Acuérdense que tenía un filtrado de 38, 39. Ahora tiene un filtrado de 25 porque fue evolucionando. Entonces, primera pregunta es, si usted le pide un estado ácido base, ¿le piden un estado ácido base o no? ¿Y cómo se lo piden? ¿Le pinchan la arteria? ¿No? ¿Y cómo? Más fuerte que no escucho. Venoso. ¿Y qué le piden a nivel venoso? Bicarbonato y qué más. Y ácido láctico. Bueno, el ácido láctico no tanto. pH y bicarbonato. Porque a uno cuando dice, che, pedirle un estado ácido base y bueno, le sacan de la arteria, pobrecito, pobre paciente. No, bueno. Con el venoso es suficiente. Bueno, sí, claramente un paciente con ya insuficiencia renal avanzada, estadio 4, hay que pedir un estado ácido base. Así cuando ven un paciente en el consultorio, le piden un pH y un bicarbonato venoso. No todos los lugares lo hacen, pero algunos lugares que sí. Sobre todo los que tienen internación, los laboratorios que tienen internación, esos en general lo hacen. Pero por ahí si mandan un laboratorio periférico, no tienen el aparato para medir eso. Bien, entonces nuestro paciente, bueno, ya lo conocen, 25 de filtrado, tiene acidosis metabólica. Entonces, ¿qué dirían ustedes? El paciente, supóngase que tiene un pH de 7,25 y un bicarbonato de 15. ¿Indicaría tratamiento sustitutivo? Es decir, lo mandan, llaman al nefrólogo y dice, che, tengo un paciente para dializar, le dan bicarbonato de sodio, no hacen nada y lo pilotean, o le dan carbonato de calcio. ¿Qué harían? ¿Llaman al nefrólogo? ¿O no? Bueno, hay que darle bicarbonato de sodio. No lo van a mandar a diálisis con un filtrado de 25. ¿Sí? Bueno, entonces vamos hacia lo que es la acidosis metabólica.
Bueno, ¿cuándo aparece? Cuando el paciente tiene un filtrado menor a 30, o sea, estadio 4. ¿Cuáles son las consecuencias? Mayor catabolismo muscular, potencia de las causas metabólicas de la enfermedad ósea, la que yo le mostré hace rato. Lo que se pide es un pH, un bicarbonato venoso, no arterial, y el tratamiento es bicarbonato de sodio. De hecho, se hizo un trabajo ya hace mucho tiempo que a un grupo le dan bicarbonato de sodio, a otro no le dan nada, y aquellos pacientes que le dan bicarbonato tienen menor ingreso a diálisis que aquellos pacientes que no se le da bicarbonato de sodio. Es decir, que pareciera que nos permite pilotear un poquito más a ese paciente para que no ingrese tempranamente a diálisis. Esto lo voy a pasar rápido porque sepan que lo que yo les mostré no es solamente son las alteraciones que se producen en la enfermedad renal crónica, sino que hay mucho más. Alteraciones de la coagulación, los pacientes son inmunosuprimidos, tienen difusión endocrinológica, aumento de la prolactina, ginecomastia, impotencia, bueno, hay un montón de cosas, alteraciones neurológicas, dermatológicas. Bueno, la verdad que cuando el paciente va empeorando en su función renal, van apareciendo millones de cosas más que hay que prestar atención, ¿sí? Por ahí nosotros que vemos más a estos pacientes, la buscamos más, pero por ahí alguien que hace clínica médica no la busca tanto. Entonces, ya tenemos un paciente con la enfermedad renal crónica, sea o no con insuficiencia. ¿Cuáles son las medidas que pueden retrasar la progresión de la insuficiencia renal? Básicamente, 3 cosas. Dieta hipoproteica, fármacos que bajan la proteinuria, la presión intraglomerular y control de la hipertensión. Entonces, esas 3 cositas me van a ayudar a bajar la hiperfiltración, bajar la proteinuria y mejorar la hipertensión. Entonces, si yo logro esas cosas, voy a reducir la progresión de la insuficiencia renal crónica. Entonces, digamos, ahora vamos a echar un poquito en 2 palabras de los fármacos que pueden retrasar la progresión de la insuficiencia renal. Pero fíjense una cosa, no sé si lo sabían a esto, cuando una persona a partir de los 40, 45, sana, que no tiene nada, tiene una caída en el filtrado glomerular. ¿De cuánto? Entre 0,7 y 1 mililitro minuto por año, ¿sí? Si una persona no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene nada, la caída, porque los riñones envejecen, como la piel, los riñones también envejecen. Eso es lo que pasa en una persona completamente sana. ¿Cuándo empieza a aparecer? Entre los 40 y 45 años, ¿sí? También dependiendo de la masa renal con la que haya nacido. No es lo mismo alguien que nació prematuro que alguien que nació con los 2 riñones normales completamente. Ahora bien, si yo tengo alguna enfermedad, ¿sí? Si ese paciente tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia, fue fumador, insuficiencia cardíaca, y la caída del filtrado puede ser hasta de 4 mililitros minuto por año. Hagan la cuenta. ¿Sí? Alguien que tiene 60, 4 minutos por año es un montón. ¿Sí? Montón. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero es un diagnóstico precoz. Ahí están ustedes que hacen medicina interna, ¿sí? Para hacer el diagnóstico precoz con creatinina, con filtrado glomerular. Y después tratamiento precoz, ¿sí? Bueno, el tratamiento precoz es el que les voy a decir ahora que hay que hacer. ¿Esto para qué? Para llevar la curva hacia la derecha, es decir, tratar de lograr que la caída sea de nuevo 1 mililitro minuto por año y no que sea 4 minutos minuto por año, ¿sí? Bien. Los últimos 20 años, los nefrólogos vivíamos de el enalapril y de los sartán, ¿sí? Esa es la realidad. Se han probado un montón de drogas, ninguna funcionó. Se ha probado la combinación de IECA más ARA2, tampoco funcionó. Con lo cual estuvimos siempre diciéndole, bueno, a ver, ¿qué le damos al paciente? Bueno, un sartano, un pril, y es lo único que teníamos. Por suerte, surgieron cosas nuevas, ¿sí? Entonces, hoy en día, los nefrólogos, y bueno, y los cardiólogos y los clínicos también, tienen varias cosas para ofrecer. Por un lado, desde el punto de vista hemodinámico, estoy hablando de riñón, sobre todo ahora, desde el punto de vista hemodinámico, los IECA, los ARA, los inhibidores del SGLT2, ¿sí? Los bloqueadores del canal de calcio, todo eso me bajan la presión a nivel glomerular y eso hace que el paciente tenga menor presión glomerular, ¿sí? Y retraso en la caída del filtrado. Por otro lado tenemos los metabólicos, es decir, todo lo que tiene que ver con glucemia, etc. Y acá tenemos de nuevo los ISGLT2, ahí aparecen los GLP-1 agonistas, ¿sí? Todos los que hay hoy en día, la metformina y por ejemplo los DPP-4, ¿sí? Pero por otro lado tenemos aquellas drogas que actúan sobre la inflamación y la fibrosis, ¿sí? Entonces hoy en día tenemos que actuar sobre esos 3 lugares para tratar de que el paciente no tenga una caída pronunciada del filtrado glomerular.
Bueno, vamos a hablar mucho ya, todo el mundo conoce los ISGLT2, pero básicamente sepan que al final de los estudios de los ISGLT2 aparecieron básicamente dos trabajos muy importantes cuyo objetivo principal era el retardo de la función, el retardo en la caída del filtrado glomerular, que son el DAPA-CKD y el EMPA-Kidney, ¿sí? No sé si los recuerdan. Pero básicamente esos trabajos lo que mostraron es que los pacientes que recibían o empaglifosina o dapaglifosina, bueno, les caía menos el filtrado glomerular y les iba mucho mejor, ¿sí? Acá están los dos trabajos. Y también lo que mostraban es que a principio había una caída en el filtrado glomerular, ¿sí? Fíjense acá, pero después se cruzaban contra el placebo y aquellos pacientes con DAPA o con EMPA, el filtrado se mantenía mucho más estable comparado con el grupo placebo. Y la otra cosa que se vio era una caída súper importante de la albuminuria. Y si yo logro que el paciente tenga menos albuminuria, voy a lograr que el paciente tenga un mejor pronóstico desde el punto de vista renal. O sea que vimos menor caída del filtrado glomerular y mayor caída de la albuminuria, que es el objetivo de todo nefrólogo, ¿sí? Bien. Entonces, las guías CADIGO, de nuevo, pero de enfermedad renal crónica, dicen que hoy en día los ISGLT2 son primera línea. O sea que hoy en día, todo paciente que nos llega con enfermedad renal crónica, a todos le clavamos el ISGLT2, salvo a los pacientes con poliquistosis autosómica dominante, que ahí no está comprobado que sirvan. Pero paciente con enfermedad renal crónica, ISGLT2, cualquiera de los dos es bueno. O sea que hoy en día, primera línea de tratamiento. Pero también surgió los agonistas GLP-1 y el estudio FLOW, no sé si lo escucharon nombrar, que compara semaglutide versus placebo. Bueno, el objetivo era ver también tiempo, digamos, caída del filtrado glomerular mayor al 50%, que el paciente ingrese a diálisis, muerte renal o muerte cardiovascular. Y fíjense que el grupo que recibió placebo le iba peor respecto al grupo que recibió semaglutide. Es decir que apareció otra droga que se usa para la diabetes, se usa para la obesidad, pero también sirve para enfermedad renal crónica, ¿sí? Bien. Y finalmente aparecieron, bueno, ya estaban, pero apareció una droga nueva, pero están los antirreceptores mineralocorticoides. Estaba la espironolactona, muy usada por los cardiólogos, pero nosotros también usamos mucho la espironolactona, la esperrenona, y surgió una nueva droga que es la finerenona. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad renal crónica? Hay una sobrereactivación de los receptores mineralocorticoides. Entonces, cuando están muy activados, eso me genera daño renal, daño vascular, daño cardíaco. Entonces, ¿qué hago con la espironolactona, con la finerenona? Bloqueo esa sobreactivación, logrando un efecto beneficioso antiinflamatorio y antifibrótico. Entonces, se han hecho varios estudios con finerenona, no sé si escucharon hablar del Fígaro, y el otro ahora no me sale, pero bueno, juntaron los dos trabajos, 13.000 pacientes que recibieron, un grupo recibió finerenona y el otro grupo recibió placebo, eran diabéticos tipo 2, con enfermedad renal crónica, diabética, un potasio menor a 4.8, porque estos pacientes tienen que aumentar el potasio, y van a ver qué les pasó. Bueno, el compuesto cardiovascular mejoró, es decir, los pacientes tuvieron mucho menos eventos cardiovasculares, y el compuesto renal, que la caída del filtrado, que el paciente ingrese a diálisis, fue mucho mejor, o sea, menor en el grupo que recibió finerenona. Por lo tanto, estamos cubriendo las tres cosas, ¿no? Lo metabólico, lo hemodinámico y lo inflamatorio y fibrótico en el riñón. Entonces, ya para terminar, justo un ratito antes, ¿cuándo empezar un paciente con tratamiento sustitutivo? ¿Cómo y con qué? Antes que decirles cuándo, recuerden que todo paciente que tiene insuficiencia renal crónica terminal, filtrado menor a 15, lo primero que hay que pensar es que ese paciente hay que derivarlo a un nefrólogo para evaluar la posibilidad de un trasplante. Porque si ese paciente con filtrado menor a 15 se trasplanta antes de ingresar a diálisis, va a tener un mucho mejor pronóstico que si el paciente ingresa a diálisis, se queda 5 años en diálisis hasta que lo llaman para un operativo de trasplante y se trasplanta. Así que primera cosa, pensar siempre en trasplante. Ahora, si ese paciente no tiene donante vivo, uno igual lo puede poner en lista de espera,
pero si no le aparece ningún riñón, tiene que ingresar a diálisis. Bueno, ¿cuándo tiene que ingresar a diálisis? Bueno, este es el famoso síndrome urémico, lo habrán escuchado. Paciente que viene a la consulta con náuseas, con vómitos, anorexia, tiene asco a la comida, sobre todo a la carne, astenia, mal estado general. Típico paciente a veces que llega al hospital público, pero que también al privado aparece. Prurito, no sé si alguna vez habrán escuchado una pericarditis urémica, tremendo, encefalopatía urémica. Todo esto no tiene tanto que ver con un valor absoluto de urea. Esto está producido por urea, obviamente, pero pueden tener un paciente que tenga 400 urea y no tener ningún síntoma, y algún paciente que tenga 200 urea y estar urémico. Esto quiere decir que eso depende de cada persona. Gente que tolera mucho más la urea y gente que tolera mucho menos la urea. También depende del grado de aumento de la urea. Por eso el paciente se fue adaptando a niveles altos de urea, pues no va a tener ningún síndrome urémico. Pero bueno, cuando uno tiene un paciente así y dice, bueno, tiene síndrome urémico, hay que dializarlo. También algunos hablan de criterios absolutos y indicaciones electivas. Hoy en día está cambiando. Criterio absoluto, obviamente, si el paciente viene con pericarditis, encefalopatía, sobrecarga de volumen que no responde a diuréticos, hipertensión refractaria con 4 drogas, bueno, ese paciente voy a tener que dializarlo. Pero muchas veces nos dicen, che, este paciente tiene 10 de filtrado, ¿por qué no lo pones en diálisis? ¿Por qué no? En realidad, hoy en día hay trabajos que muestran que el ingreso precoz de un paciente no mejora en nada el pronóstico del paciente. Ingreso precoz a diálisis, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo puse acá que hoy en día la indicación es a la carta. La carta quiere decir que uno se basa en la clínica del paciente. Si el paciente es un paciente de, no sé, 40 años, poliquistosis, tiene un filtrado de 5, pero el muchacho se siente bien, no hay que ponerlo en diálisis. Sí prepararlo, tener la fístula o poner el catéter para diálisis peritoneal, pero en realidad no hace falta dializarlo. Ahora, si un paciente con insuficiencia cardíaca, disnea, etcétera, y con 15 filtrados, por más que tenga 15 filtrados, ese paciente hay que ponerlo en diálisis, porque si no se va a morir. ¿Sí? Entonces, hoy en día depende mucho más la clínica que en sí lo que es la creatinina o la función renal. Y finalmente, esta es la última, porque no van a ser especialistas en diálisis ustedes, pero sepan que, como yo les dije, a principio hay que ofrecer el trasplante renal como primera opción. Tuvieron ya una charla de trasplante renal, pero si no se puede ir por el lado del trasplante renal, tenemos por un lado la hemodiálisis, ¿sí? Básicamente la hemodiálisis significa sacar sangre por un catéter o una fístula, eso pasa por una máquina, por un filtro, la sangre va a contracorriente del líquido de diálisis, donde se hace el intercambio, así se van aclarando las sustancias, baja el potasio, aumenta el bicarbonato, porque uno usa un líquido de diálisis con cierta característica, es decir, sodio 138, potasio 2,2, bicarbonato de 35. Entonces las cosas buenas pasan a la sangre y las cosas que uno quiere que se vayan pasan del paciente hacia el líquido de diálisis. Ese se elimina. Esa básicamente es la hemodiálisis. Y por último, la diálisis peritoneal. ¿Qué significa? Poner un catéter en el fondo del saco de Douglas e infundir un líquido, 2 litros, litro y medio, de una solución de diálisis en la panza, el catéter queda siempre, y en el peritoneo se hace el intercambio con los capilares del peritoneo, ¿sí? Y ustedes dirán, y bueno, ¿cómo se hace la ultrafiltración si el paciente está sobrecargado de líquido? Bueno, hay bolsas con distintas gradaciones de glucosa. A mayor glucosa, mayor ósmosis, y de hecho se ultrafiltra más, y a menor glucosa, menor ósmosis. Eso depende del requerimiento del paciente. Esto se puede hacer con una máquina, se llama cicladora, y el paciente lo hace cuando está durmiendo. O sea, la máquina se encarga de infundir y sacar, y si no, se hacen 3, 4 cambios por día, cada 4 horas, 5 horas se hace un cambio, ¿sí? Esas son las 3 terapias que hay, y bueno, creo que me parece que más que suficiente para que tengan una idea de qué se trata, ¿sí? Si no se quieren saber bien, los llevamos a la sala de diálisis y les mostramos. ¿No? Bueno, muchas gracias.